Bueno, eh, si bien esta es una clase que muchos ya la conocen, más que todo para los chicos nuevos, para que tengan una noción básica de lo que es la osteosíntesis, también estaría bueno que todos recordemos ciertos conceptos clave que uno, en el afán de la costumbre y el uso diario y demás, lo va olvidando. Entonces, para los que tienen más experiencia, muchas veces ya se crea una especie de algoritmo personal que uno sigue y no significa que esté mal, pero siempre debe recordar sus bases, ¿no? Y en esto justamente están los principios de la osteosíntesis. Eh, ya en el 58, el doctor Müller creó la fundación AO. Si alguien me ayuda con la pronunciación estaría genial. Básicamente significa la Asociación para el Estudio de la Fijación Interna. Lo que hacían todos los fundadores era recopilar todos sus pacientes tratados de cierta manera y reunían los datos sobre lo que es el resultado de ciertos procedimientos, el tratamiento, el pronóstico, así como ciertos factores comunes de ciertas lesiones que, bueno, tendían también hacia ciertos pronósticos. Entonces, todo este conjunto de datos guiaba hacia los mejores tratamientos o hacia los resultados menos cruentos o con mejor pronóstico. Entonces, cuando nació Lao, dado toda esta información que tenían, recopilándola y analizándola, nació con estos principios básicos, que son 4, y hasta hoy en día, en cierta medida, uno los sigue todavía. El primero, que es la reducción anatómica, ellos daban mucha importancia a lo que es la reducción anatómica, la fijación rígida, la preservación de los tejidos blandos, esto muy importante, y este es uno de los principios que rige hasta hoy en día, y la movilización activa precoz. En el 90 estos principios se modifican, ya que la AO constantemente recopila nuevos datos y los evalúa, sacando nuevas pautas, modificando la reducción anatómica a la reducción funcional, es decir, daban mayor importancia a la función que a la estructura. Modifican también la fijación rígida por la fijación estable, esto por lo mismo, es decir, una importancia funcional mayor a la anatómica, y se dieron cuenta que la fijación no necesariamente tendría que ser rígida, ya que una fijación estable también daba muy buenos resultados. La preservación de los tejidos blandos es cambiada por la preservación de la vascularización, pero esencialmente es lo mismo. No olvidemos que el hueso es un árbol cuyas raíces se encuentran en los tejidos blandos circundantes. Entonces, la preservación de los tejidos blandos hace hincapié en la vascularización del hueso. Y, bueno, la movilización que continúa como principio básico. Desde entonces, hasta el 2004, la evolución de los principios nos hace dar cuenta que la biología, sobre todo alrededor del hueso, es importante. Y esto se refleja en los accesos quirúrgicos mínimos para realizar las osteosíntesis o diferentes procedimientos. De ahí nace la osteosíntesis mínimamente invasiva, y justamente para proteger los tejidos blandos y evitar lesiones que no suman nada a la cirugía, y también ser un poco más precisos, nace la cirugía guiada por imágenes, así como la asistencia artroscópica. Para llegar a los principios básicos del año 2004 de la O, que consiste en la preservación de la vascularización, como dijimos, siempre haciendo hincapié en los tejidos blandos, la reducción funcional antes que la estructural, es decir, la anatómica, nos importa más la función, la fijación estable, que puede ser rígida o no, y la movilización activa y precoz, muy importante. La osteosíntesis se define como el tratamiento quirúrgico de las fracturas en el que estas son reducidas y fijadas en forma estable. Para esto se utilizan diferentes dispositivos como placas, tornillos, etc., hasta que se obtiene la consolidación.
los principios biomecánicos son muy importantes. Los vamos a repasar uno por uno más adelante. Debemos recordar todos que, antes que nada, debemos elegir el principio biomecánico para el tratamiento de las lesiones y después, en base a este principio, el material que obedece al principio. Una fractura puede ser tratada mediante diferentes principios biomecánicos, cada uno de los cuales puede ser cumplido con distintos implantes. Entonces, cualquier implante de cualquier marca o diseño, mal o bien aplicados, cumple siempre con un principio biomecánico. Los principios biomecánicos son la base mecánica del funcionamiento de los implantes y el hueso en el tratamiento de las fracturas. Estos principios son la compresión, la protección, el principio del tirante, sostén y férula interna. Empecemos por el principio de la compresión. La compresión se entiende que es la fricción realizada por el cirujano entre dos fragmentos mediante el uso de uno o más implantes, es decir, la presión que existe entre esos dos fragmentos, entre esas dos superficies. El objetivo de esto es dar la estabilidad entre los fragmentos de una fractura mediante el incremento, como dijimos, de la fricción entre sus superficies de contacto. La fricción no solo depende de la presión que se realiza entre ellos, sino también de la superficie, del tipo de superficie que hay entre los fragmentos, es decir, una superficie con mayor rugosidad, mayores irregularidades, va a dar una mayor fricción. Es por eso que esas son más, esa presión entre esas superficies son consideradas más estables. Puede realizarse mediante diferentes implantes y de acuerdo a la dirección del trazo y a la aplicación de los implantes se divide en dos tipos. Puede tratarse de compresión axial o radial y compresión transversal. La compresión axial es la que se ejerce en el sentido del eje longitudinal del hueso afectado. Es decir, en un hueso largo siempre va a ir entre ambas epífisis. Para esto se pueden utilizar diferentes materiales como las placas de compresión, es lo más clásico, o mismo con un clavo endomedular que podríamos comprimir, ¿no? Y la compresión transversal o radial está dado en un eje perpendicular al eje longitudinal del hueso. Se entiende como la fricción ejercida en el eje transversal del hueso, como dijimos. La fuerza resultante será la suma vectorial entre la acción del tornillo y las fuerzas propias a la inclinación del trazo de fractura. Es decir, el trazo de fractura no siempre sigue el eje longitudinal o transverso a él, pero lo que queremos es lograr una compresión perpendicular a este trazo, y esto es uno de los principios básicos de la osteosíntesis. Lo que nosotros debemos tratar es que anular estas fuerzas de separación entre los fragmentos. No olvidemos que además de las fuerzas de separación entre ambos lados del trazo de fractura, que no siempre puede ser perpendicular al trazo, también están las fuerzas cizallantes en el eje longitudinal del hueso, es decir, entre ambas epífisis. Entonces, lo que debemos tratar nosotros al ingresar los tornillos, y esto lo vamos a explicar más adelante, es anular o por lo menos disminuir lo más posible ambas fuerzas, las cizallantes y las de separación entre ambos fragmentos, por lo que siempre se trata de ingresar el tornillo perpendicular al trazo de fractura, pero además debemos ingresarlo perpendicular a las fuerzas cizallantes, por lo que se debe tratar de elegir la bisectriz de esos dos ángulos. El principio de protección o neutralización es el uso de un implante agregado a una osteosíntesis insuficiente para evitar su falla. La osteosíntesis insuficiente se refiere a la que puede ser estable, pero es insuficiente debido a la dinámica estructural del hueso y a la magnitud de las fuerzas que soporta con la acción muscular y requiere ser complementada con otro implante para evitar su falla. Este ejemplo es claro en el caso de los tornillos interfragmentarios, ayudados o protegidos por una placa.
El principio del tirante o distracción es un implante tensado en la superficie que puede ser convexa o no de un hueso con una fractura transversa. Es muy importante entender que tiene que ser una fractura transversa en el cual los bordes de la fractura se opongan, ya que el objetivo de este principio es convertir las fuerzas de flexión y tensión sobre un hueso en fuerzas de compresión en dirección axial en la fractura. Si nosotros no tenemos una fractura transversa, las fuerzas de compresión se vencerían. Es decir, teniendo una fractura transversa y oponiéndose los bordes de la fractura, como vemos acá, se logra este principio. No así cuando existe un defecto o una conminución en donde el principio no estaría ejercido, es decir, el hueso o el implante se vence y la fractura se angula. La compresión de dirección axial condicionada por un tirante presenta dos modalidades. La compresión estática axial en la cortical adyacente al implante y la compresión dinámica axial en la cortical opuesta, como vemos acá en las imágenes. Esto es mucho más claro en donde nosotros utilizamos más este principio, en las fracturas de rótula y olecranon. Como vemos, inicialmente existen fuerzas de distracción entre ambos fragmentos que son anuladas por este principio por medio de clavijas y un cerclaje con alambre. Entonces, al existir fuerzas de distracción, en la parte anterior a la SAT, al sistema absorbe-tracción, estas fuerzas de distracción son anuladas por el mismo sistema y por medio de un fulcro que vendrían a ser las clavijas y el mismo cerclaje, esas fuerzas se convierten en compresión en el lado de la articular, logrando así una estabilidad. El principio de sostén nos dice que cuando el implante, las fuerzas que normalmente atraviesan el eje longitudinal del hueso son desviadas por medio del implante. Como vemos acá, en este caso, el implante a lo largo de la tibia desvía las fuerzas que son ejercidas a través de los tornillos y a través de estos mismos por la placa, regresando nuevamente al hueso sano. El objetivo de este principio es mantener una distancia cuando no existe un soporte óseo o cuando es escaso. Y se entiende por soporte óseo cuando existe un hueso capaz de llevar sobre sí la carga sin sufrir un acortamiento. Y bueno, bajo este principio funcionan las técnicas invasivas mínimas. La fractura puede ser estabilizada, sin embargo, no se produce fricción entre los fragmentos, actuando el implante como un sustituto de soporte óseo. Y bueno, el principio del tutor tiene un efecto de alineación y estabilización de los fragmentos de fracturas mediante implantes dentro del hueso. El objetivo es conducir o dirigir a los fragmentos para la consolidación. Generalmente se tratan de clavos intramedulares, aunque antiguamente se usaban clavos flexibles. Como vemos en la imagen, los ejemplos de los implantes endomedulares clásicos, siendo reemplazados ya en su totalidad por los clavos acerrojados, fresados. Entonces, la osteosíntesis es el tratamiento quirúrgico de las fracturas en el que estas son reducidas y fijadas de forma estable. Para ello, como dijimos, se utilizan diferentes dispositivos, tales como placas, clavos, tornillos, hasta que se obtiene la consolidación. Esto para recordarlo nuevamente. Respecto a los materiales, es importante que tengan ciertas características. Estos deben ser biocompatibles y deben proporcionar elevadas prestaciones mecánicas, es decir, deben soportar todo lo que el hueso soportaba antes de la lesión, y si no todo, por lo menos tener características similares, como la flexibilidad y la resistencia a la deformidad. En algunas indicaciones, sobre todo para tensiones poco importantes, están en periodo de evaluación otros materiales como polímeros materiales o compuestos reabsorbibles.
Revisando un poquito las características de los materiales, como dijimos, una de ellas es la rigidez, que es la capacidad de un implante para resistir una carga sin sufrir deformidades. Esta capacidad depende del diseño del implante y sobre todo del material. Los materiales más comunes que nosotros manejamos, siempre el acero y el titanio, y entre estos dos, la de acero siempre es más rígida que la placa de titanio, aunque obviamente siempre puede variar de acuerdo a la estructura del implante que usemos. La elasticidad se entiende como la capacidad del implante para sufrir una deformidad antes de recuperar su forma inicial. La reversibilidad de la deformación solo es posible en cierto grado. Si pasamos ese limbo, la deformidad sería persistente. Obviamente siempre depende del diseño y del material usado, y entendemos que los implantes de titanio son mucho más elásticos que el acero. Y la plasticidad se entiende como la capacidad de un implante para deformarse de forma permanente sin romperse, como por ejemplo las placas de reconstrucción, esto a fin de reproducir los contornos anatómicos complejos para los cuales se usan este tipo de placas. Como vemos en este cuadro, en el módulo de elasticidad, el hueso por mucho es más elástico que los otros materiales, incluyendo incluso el titanio, por lo que después de cierto tiempo, una vez lograda la consolidación, los implantes, por muy elástico que sea como el titanio, siempre sería mucho más rígido que el hueso. Usando diferentes implantes, lo que queremos es la estabilidad. Podemos lograr mediante diferentes métodos dos tipos de estabilidad: la estabilidad absoluta o relativa. ¿Qué entendemos por estabilidad absoluta? La ausencia de movilidad en el foco de fractura, es decir, no existe movimiento. Se obtiene un contacto perfecto entre los fragmentos óseos. La consolidación pasa por una formación ósea angiogénica y se hace por vía endóstica. Por su rigidez, el material más usado para ese tipo de estabilidad de preferencia será el acero. Y la estabilidad relativa se define por la persistencia de mínima movilidad de los fragmentos óseos y que ésta sea compatible con la consolidación. Esto más o menos 5 micras. Requiere respetar el hematoma de fractura, es decir, un acceso quirúrgico a distancia de él y salvar el foco con un puente. La consolidación en este tipo de estabilidad se alcanza por una vía perióstica, y por sus características el material más adecuado para este fin es el titanio. La reducción se entiende como el establecimiento de los fragmentos a una posición deseable, ya sea anatómica o funcional, es decir, no siempre queremos una perfección estructural en el caso de la reducción. La reducción anatómica es la restauración de la correcta posición de los fragmentos, es decir, en pocas palabras, colocar los fragmentos donde estaban. Y la reducción funcional es la restauración de los fragmentos de forma tal que se asegure una función normal tras la consolidación de la fractura. Esto puede lograrse mediante dos modos, una directa y una indirecta. La reducción directa implica la exposición del foco de fractura con manipulación directa de los fragmentos, y la indirecta se realiza sin abrir el foco, por la aplicación de tracción de partes de los fragmentos alejadas de esta zona, y esto se puede combinar con accesos MIPO, obviamente. Entonces, los objetivos de la reducción quirúrgica son los siguientes: restaurar la correcta relación de las articulaciones adyacentes, restaurar la longitud, la alineación axial y rotación, restaurar la anatomía de las superficies articulares, esto es muy importante, preservar la vascularización del hueso y los tejidos blandos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es los materiales de osteosíntesis. Pese a que esto siempre va en desarrollo, hay características comunes en torno a ellos que vamos a describir a continuación. Empezando siempre de lo más básico, los tornillos. En general se usan como medio de tracción entre dos fragmentos y tienen partes comunes, como vemos en la imagen: la cabeza, el vástago, que es la sección sin las espiras,
la rosca que es la sección que tienen las espiras, y el alma que vemos en medio de las espiras, ¿no? La porción tubular que existe sosteniendo las espiras. Para el uso de los tornillos se requiere una preparación previa de su trayecto. La broca usada para esta perforación es de un diámetro ligeramente menor al del tornillo, esto porque necesitamos que la rosca haga presa. Esta diferencia permite que las espiras se anclen al hueso. El aterrajado o avellanado permite crear un paso del tornillo en el hueso, y algunos tornillos crean su propio paso de rosca, es decir, son autorroscantes. Como dijimos en un principio, debemos pensar que debemos vencer las fuerzas de separación entre los fragmentos y también las fuerzas cizallantes. Lo ideal sería colocar el implante a 90 grados del trazo de fractura, pero en el caso de los huesos largos que soportan cargas axiales, debemos tomar en cuenta estas fuerzas cizallantes. Entonces la dirección del tornillo tendría que ser idealmente la bisectriz entre ambos ángulos, como vemos acá, para lograr la compresión de la fractura y también la resistencia a las fuerzas axiales. Respecto a los tornillos, hay muchos tipos. El nombre se define por el tipo y por el diámetro exterior del roscado principal. También puede definirse por la forma de su uso, ya sean de tracción, cortical o esponjosa. Empezando por los tornillos corticales, tienen una buena sujeción en el hueso cortical y en general se usan para comprimir y fijar una placa al hueso. Suelen tener rosca en toda su longitud, aunque los de tracción tienen rosca solamente en el segmento distal. Los tornillos canulados o perforados son huecos y permiten el paso de una clavija que les sirve de guía. Esto permite una mayor precisión en la colocación, y la mayoría de estos tienen rosca de esponjosa, es decir, unas espiras mucho más gruesas que el ano. Los tornillos de esponjosa tienen una relación diámetro exterior alma superior a la de los corticales, como mencionamos anteriormente, para conseguir una mejor sujeción en el hueso esponjoso. Se usa sobre todo como tornillo de tracción para obtener compresión interfragmentaria en las zonas epífiso-metafisiarias, y suelen tener rosca en solo una parte, pero esto puede variar obviamente. Los tornillos doble rosca y cónicos llevan un roscado cuyo paso y diámetro son distintos en cada extremo. La rosca conductora es mayor a la de fijación, lo que permite tracción limitada y compresión por la diferencia entre las roscas. La cabeza del tornillo se entierra por completo en el hueso, lo que nos permite respetar la superficie por la que estamos introduciendo. Esto es especialmente útil en las superficies articulares. En su mayoría se usan en la síntesis de huesos o fragmentos pequeños. El ejemplo clásico de este tipo de tornillos son los tornillos tipo Herbert, creados inicialmente para lo que es las fracturas de escafoides, pero se usan para la reducción especial de los fragmentos pequeños, son muy útiles. Y los tornillos cónicos, como vemos en la imagen, funcionan bajo el mismo principio, ¿no? La diferencia del tamaño de las espiras y también del diámetro del tornillo, lo que permite una tracción gentil. Los tornillos de compresión sin cabeza son tornillos formados por dos partes roscadas. La rosca conductora está fija sobre el vástago, mientras que la segunda rosca puede girar sobre el alma. Para su colocación, el tornillo se inserta hasta su posición final. A continuación, con un segundo destornillador especial, se gira la segunda rosca para conseguir la compresión deseada. Es decir, la parte de acá, la parte de la cabecita del tornillo, tiene una rosca que gira sin fin, lo que logra la compresión de distal aproximada. Los tornillos de cabeza bloqueada se usan solo con placas. Una vez bloqueada, el tornillo y la placa forman un solo implante estable y de ángulo fijo. La ventaja de esto es la estabilidad que se obtiene en las fracturas complejas, como en hueso de mala calidad o osteoporótico, ¿no? Especialmente en las fracturas comminutas suelen usarlo. Las cabezas de los tornillos también pueden tener diferentes características. Las cabezas cruciformes, esto es muy antiguo, usada sobre todo en los años 70, fue cambiado por el mal acople del destornillador, además que la cabeza estrellada del tornillo
se vencía muy pronto, es decir, se perdía la forma de la cabeza. Entonces uno muchas veces quedaba con el tornillo adentro sin poder retirarlo para la corrección. Mucho menos usado todavía la rosca tipo plano, cambiado por el mismo motivo. Hoy en día, bastante común la cabeza hexagonal, permite una buena prensión, sin embargo, tiende a redondearse si se ejerce mucha fuerza. Obviamente también depende mucho del tipo de material y la calidad de que sea el tornillo. Y los tornillos en estrella, o tipo Star Drive, o tipo Torx, como lo conocen acá, adoptada por la AO de la industria técnica, permite una excelente prensión, resiste mejor el desgaste que el hexagonal, pero es un poquito más difícil de embocar a ciegas. Respecto a las placas, son sistemas extramedulares metálicos que permiten, en combinación con los tornillos, estabilizar una fractura hasta su consolidación. Existen, al igual que los tornillos, una variedad de placas, empezando por las placas de compresión, que son las que tienen orificios ovalados, que permiten colocar tornillos en posición ya sea excéntrica o concéntrica, y estos durante su inserción ejercen una fuerza perpendicular a su eje, provocando así la compresión del foco. Esto lo habíamos explicado en la pizarra uno de estos días acá. Significa básicamente que mientras introducimos el tornillo, esta irregularidad de la cabeza del tornillo hace presión sobre la parte inclinada de la placa, ejerciendo así las fuerzas perpendiculares al ingreso del tornillo. Las placas de neutralización sirven para estabilizar el montaje y para evitar que fuerzas externas se ejerzan en el foco de fractura. El ejemplo típico es la placa utilizada en la síntesis de las fracturas de peroné, ¿no? Las plaquitas tercio de tubo. Las placas de sostén permiten la reconstrucción de una estructura evitando su colapso. Este es el caso de las fracturas de las mesetas tibiales, ¿no? Las plaquitas en T y en L. Las placas rectas se usan en los huesos largos, en su parte dificiaria, sobre todo en el miembro superior. En el inferior se han reemplazado en su mayoría por el clavo endomedular. Las placas anatómicas se emplean sobre todo en las zonas metafisio-epiciarias. El diseño de estas placas anatómicas reproduce el contorno óseo, esa es la finalidad de estas placas. El grosor y la tornillería pueden variar en la misma placa, esto a fin de lo mismo, de reproducir la forma anatómica del hueso en el que se aplican. Las placas clásicas solo se usan con tornillos estándar. La estabilidad depende de la fricción de la placa en el hueso, es decir, necesitamos una compresión importante para que sea estable. Y es esencial, muy importante, un moldeado preciso del implante durante la cirugía. Esto en la medida de lo posible, ya que este tipo de placas también eran bastante voluminosas, bastante gruesas. Y las placas de compresión dinámica de bajo contacto, conocidas como LSP o DCP, tienen una superficie inferior modificada de forma que se reduce el contacto con el hueso subyacente. Esto reduce al mínimo el deterioro de aporte sanguíneo del periósteo por la presión de la placa. Como vemos acá en la imagen, esas pequeñas muescas que muestran las flechitas. Los agujeros para los tornillos tienen una forma que permite la angulación hasta los 40 grados. Las placas de reconstrucción tienen cortes en B entre los agujeros que permite dar forma a la placa según lo requiera. Son bastante versátiles. Se usan en regiones donde la anatomía es compleja, es decir, el lugar donde se aplican tiene irregularidades que deben reproducirse y no son muy constantes. Es por eso que se usan las placas de reconstrucción. Son bastante versátiles, pero la desventaja es que cada vez que uno las va moldeando, pierden la resistencia que tenían. Es decir, si uno va moldeándolas una y otra vez, cada vez es menor la resistencia que tienen y mayor la fatiga y el riesgo de la ruptura. Las placas bloqueadas tienen como ventaja la estabilidad. Y esta estabilidad no depende del tipo de hueso ni de la fricción placa-hueso. Funcionan básicamente como tutores. No hay compresión del periósteo, por lo que no hay deterioro del aporte sanguíneo.
Las placas LIS o Less Invasive Stabilization System se pueden insertar con una exposición mínima usando técnicas mínimamente invasivas y bueno, la desventaja es que necesitan un sistema especial de aplicación, una guía básica. Y las placas de compresión acerrojadas, que tienen una superficie como la placa de compresión de bajo contacto, las ranuras de los orificios combinados planos y roscados, lo que permite el uso de tornillos bloqueados y de compresión, las que usamos la mayoría de las veces nosotros. Por último, vamos a mencionar las láminas placas, aunque se mencionan como clásicas y en desuso, hay algunos lugares todavía donde las tienen y las usan, y muchos de los cirujanos considerados antiguos todavía las usan. Sobre todo en más frecuencia en los extremos del fémur, tienen diferentes ángulos y formas. La porción de la placa se atornilla al hueso y después, de introducir la lámina. Pueden usarse tornillos de esponjosa para la compresión interfragmentaria, además de la placa o en la misma placa. Y bueno, otros materiales mixtos, como los tornillos dinámicos tipo DCS o DHS, ya sea para la parte proximal o distal del fémur, consisten en un tornillo de esponjosa de gran diámetro que puede introducirse con un pequeño tornillo en el tubo de una placa que se atornilla en la diáfisis del fémur. El pequeño tornillo comprime lo que es la fractura. Esto obviamente depende del diseño. Y los clavos endomedulares, que en inicio eran tubulares o eran sólidos y tenían diferentes formas, tipo B o treboladas. Estos se usan para fracturas diaficiales de huesos largos, como húmero, tibia y fémur, en adultos. Pueden introducirse sin exponer el foco de fractura, es decir, respetando el hematoma de fractura, pero necesitan un sistema de colocación especial, ¿no? Se usa una guía a través de la fractura seguida de una presa, en su mayoría de las veces, idealmente, para permitir la introducción del clavo. Los clavos acerrojados, que son la norma hoy en día, son suficientes para resistir las fuerzas de torsión implicadas en el hueso. Otro tipo de materiales, el cerclaje o la banda de tensión, cuyo principio explicamos al inicio del tema, en su mayoría usadas en fracturas de olecranon. Las superficies de la fractura se mantienen unidas con un alambre de tensión, mientras que la tracción muscular, que funciona contra el fulcro, funciona como un sistema de compresión, es decir, una especie de palanca. Los fijadores externos, finalmente, esto en grandes rasgos, porque en sí el tema de tutores externos es bastante amplio, que seguramente va a ser tratado como un tema aparte. Son de diversos tipos para adaptarse a una amplia gama de tamaños del hueso, y la fijación, ya sea con tornillos o clavijas, deben ser rígidos y se introducen en zonas seguras, entre comillas, para evitar lesiones vasculonerviosas. Esto obviamente depende de la anatomía de cada paciente. Como un pequeño resumen, y como dijimos en un principio, primero siempre debe ser elegido el principio biomecánico por el que debemos tratar la lesión, y después de elegir el principio, el implante que usemos para justamente lograr ese principio biomecánico. Los principios de compresión y protección logran una estabilidad absoluta. Para esto pueden ser usados tornillos, placas de compresión, tornillos dinámicos, tipo DHS o DCS, placas, sistemas absorbe-tracción. Aunque el principio del tirante igual a veces es considerado como relativo, eso depende de lo que se logra en quirófano también. El principio de sostén y tutor dan una estabilidad relativa. Ojo que el tutor también puede ser usado solo o combinado, y también esto depende de cómo funciona. Para esto pueden usarse placas bloqueadas, placas anatómicas, clavos endomodulares y los mismos tutores. Como comentario, hoy en día se están probando muchos materiales para la fabricación de las placas, y uno de estos, y el
el que está más en boga hoy en día es el carbono. ¿Qué nos permite el carbono? Dado sus características, es radiolúcido, entonces nos permitiría un mejor seguimiento de la fractura a medida que va evolucionando, lo que nos permite un mejor control de este, como vemos en los ejemplos acá en las imágenes. Muchos trabajos los comparan respecto al uso de las placas, viendo que tienen una resistencia y elasticidad similar al titanio, pero con la ventaja, como dijimos, de un mejor seguimiento radiológico y control debido a su radiolucencia. Ya antiguamente se había mencionado el uso de este tipo de implantes en las fracturas. Ya desde el año 85 se hacían pruebas en animales, osteosintetizando sus lesiones con placas con carbono, y se vio un muy buen resultado y un muy buen seguimiento, corroborado obviamente documentándolo todo, ¿no? Este es un estudio muy antiguo del año 85, me parece que es realizado en conejos, no, perdón, en perros, donde de 19 fracturas solo se vieron fallas en 2 de ellas, y se atribuyó a otras causas que no eran a razón de la placa. Bueno, y también están los implantes reabsorbibles, pero no se usan demasiado, al menos no lo usamos mucho nosotros, dado que para lograr la resistencia que logramos, ya sea con el titanio, con el acero o el carbono, necesitaríamos un mayor volumen del implante, así que son usados solo en ciertas partes específicas o preferidos por algunas especialidades como maxilofacial o otorrino. Eso es todo, gracias.